Bueno, muy buenos días a todos los que nos ven aquí en Cambio Colombia. Estamos de nuevo en una entrevista muy importante para nosotros y es para seguir el caso de Manuel Castañeda, este hombre que el país conoció como el denominado narcochofer, que fue capturado en diciembre del 2022 transportando droga en el carro de la UNP, pero más allá de eso se conoció que fue una de las personas que transportó al extinto narcotraficante alias Matamba en esa cinematográfica fuga que todos conocimos desde la cárcel La Picota de Bogotá. Este hombre, que ya entrevistamos el año pasado y vamos a hacer un poquito el recuento del caso y lo que está pasando, pues destapó dos escándalos de corrupción muy importantes en la justicia que tienen que ver con la fuga de Matamba y la corrupción en la policía. Y por otro lado, la corrupción en la UNP. Así que les doy la bienvenida a los invitados el día de hoy. Me acompañan, por supuesto, Manuel Castañeda y su abogado Miguel Ángel del Día. Gracias por acompañarnos. Silvia, un saludo especial para usted y para todos sus televidentes, igualmente para Manuel. Gracias por la invitación. Mire, antes de comenzar esta entrevista, quiero invitarlos a todos los que nos ven que por favor se suscriban y apoyen el periodismo independiente aquí de Cambio. Bueno, vamos a empezar un poco con la coyuntura, con qué es lo que está pasando con el caso de Manuel Castañeda. Desde el año pasado se conoció que este hombre quería colaborar con la justicia. Incluso cuando lo entrevistamos hace un año, usted dijo que tenía información importantísima que comprometía a oficiales de alto rango de la institución en corrupción y también a personas o funcionarios de la UNP que estaban involucrados también en corrupción. ¿Qué ha pasado? Que el fiscal, exfiscal ya Francisco Barbosa, digamos, se negó a entregarle un principio de oportunidad, que es una herramienta importantísima en la justicia porque es lo que permite que se escale y la justicia conozca pues qué es lo que está pasando en estos casos de corrupción que siempre empiezan de lo más pequeño, pero que generalmente escalan hasta lo más alto. Se negó a entregarle el principio de oportunidad. La nueva fiscal, Luz Adriana Camargo, sí decidió firmarle ese acuerdo y el día de ayer estaba la audiencia de solicitud de libertad, que es lo que normalmente pasa cuando dan un principio de oportunidad. Les dan inmunidad penal, les permite continuar en libertad para que ustedes entreguen información a la justicia. ¿Qué fue lo que pasó el día de ayer? Voy a empezar, por supuesto, con el doctor Miguel Ángel del Río para que nos ilustre la audiencia. Gracias, Silvia. Mire, usted lo ha dicho bien en su contexto, Silvia. Aquí hay un tema y es que recordemos que ya Manuel había hecho o se había establecido un principio de oportunidad en la Fiscalía de Francisco Barbosa. Como sabemos que las cosas que Manuel advertía tenían que ver muchísimo con gente cercana a ese grupo político relacionado con el Centro Democrático y otras personas, pues evidentemente el principio finalmente no se entregó. Una vez llegado la fiscalía de la doctora Luz Adriana Camargo, pues se presentó nuevamente el principio, se le dio celeridad, evidentemente. Toda la información que Manuel ha entregado ha sido fundamental para desestructurar organizaciones criminales, para dar información sobre miembros activos de la Policía Nacional, información de todo tipo que compromete fundamentalmente, Silvia, la vida de Manuel Castañeda. Y en ese sentido, esta Fiscalía General de la Nación fue muy acuciosa y respondió aceptando el principio de oportunidad en modalidad de suspensión de la acción penal. Significa que los procesos que se seguían en contra de Manuel Castañeda no seguirían su curso en el entendido que la información que había entregado había sido muy valiosa y nosotros estábamos muy satisfechos con eso. De hecho, hace una semana y media aproximadamente se legalizó finalmente ese principio de oportunidad donde Manuel está dando más de 24 nombres de personas implicadas, miembros de la Policía Nacional y personas implicadas con organizaciones criminales. Pero la gran sorpresa, que es el motivo de este gran disenso por parte de Manuel y de este defensor, es que de acuerdo a la solicitud que hacemos de libertad, porque si se suspende el ejercicio de la acción penal, no tendría ningún sentido que Manuel siguiera privado de ella. Entonces solicitamos finalmente una audiencia de libertad en modalidad de revocatoria de la medida de aseguramiento porque habían desaparecido los fines constitucionales y la gran sorpresa es que el fiscal Miller Castrillón
llega a establecer que no se le puede otorgar la libertad porque Manuel ha estado amenazando funcionarios y que continúa delinquiendo desde la prisión. Es absolutamente inaceptable que un funcionario diga esto, pero más aún, mintiéndole a un juez de la República, a un juez de control de garantías, estableciendo que un familiar de Manuel está prófugo de la justicia, cosa que no es cierta, porque nosotros tenemos los elementos materiales probatorios para establecer que el familiar de Manuel Castañeda está hoy privado de la libertad, se entregó ante las autoridades hace unos días y está a custodia hoy del IMPEC. Es decir, un fiscal, como gran primera conclusión, Silvia, un fiscal delegado, el doctor Miller Castrillón, fue ante el juez de control de garantías a mentirle a dicho funcionario con el propósito de evitar la libertad de Manuel Castañeda. No tenemos ningún inconveniente con la Fiscalía General de la Nación porque ha sido acuciosa con el principio de oportunidad. Nuestra gran molestia está relacionada con este fiscal que a través de mentiras ha engañado a la Administración de Justicia y será denunciado evidentemente. La decisión, Silvia, y con esto termino esta intervención de esta primera parte, será el próximo viernes a las 4 de la tarde, donde el juez de control de garantías determinará si le otorga o no le otorga la libertad a Manuel Castañeda. Le iba a preguntar sobre eso, doctor Miguel Ángel, ¿qué tan común es que cuando se llega a una audiencia en donde van a solicitar la libertad, porque hay un principio de oportunidad firmado por la máxima cabeza de la Fiscalía, que es la Fiscal General de la Nación, un subalterno, en este caso el fiscal Miller Castrillón, se oponga a la libertad? ¿A usted le había pasado? ¿Es común que eso pase en estos procesos judiciales? No, no es común, Silvia, y es nuestra gran inquietud. Queremos saber qué hay detrás de esta decisión. Iremos con toda la contundencia a establecer cuál es el interés de este funcionario en que no haya una libertad, porque, entre otras cosas, precisamente en la modalidad de suspensión del ejercicio de la acción penal, Silvia, lo que significa es que los procesos o el desarrollo de los procesos penales quedan suspendidos hasta tanto, evidentemente, se demuestre que Manuel va a colaborar con las autoridades. ¿Cómo colabora? Asistiendo a las audiencias donde ha sido citado como testigo frente a las personas que él ha denunciado. Esa suspensión implicaría entonces que si no hay un trámite en el desarrollo de los procesos porque los juzgados de conocimiento suspendieron ese ejercicio, significaría también que han desaparecido los motivos que dieron origen a la medida de aseguramiento. Es un caso excepcional, máxime que la propia Fiscal General de la Nación es quien aprueba el principio de oportunidad. ¿Por qué razón este funcionario lo advierte? Más aún, con él incluso había una comunicación absolutamente respetuosa en el entendido de que nosotros íbamos a pedir la libertad. Él sí nos había advertido que tenía una prevención sobre la seguridad de Manuel una vez en libertad. Pero eso es una cosa muy diferente. Nosotros le hicimos una solicitud en su momento a la Unidad Nacional de Protección, precisamente para que una vez Manuel esté afuera, pues se puedan entonces garantizar sus temas de seguridad. No se la solicitamos a la Fiscalía, Silvia, porque Manuel tiene muchos enemigos al interior de la Fiscalía General de la Nación. De hecho, hemos denunciado también presiones hacia el familiar de Manuel que otros fiscales están llamándolo a declarar en contra del propio Manuel. Entonces, la respuesta es: no es un evento normal, aquí hay algo detrás que debemos establecer. ¿Esto de alguna manera perjudica la futura colaboración de Manuel Castañeda en esos procesos en los que a los que se comprometió en el principio de oportunidad? Es decir, estando preso, si el juez el viernes a las 4 de la tarde le da la razón a la fiscalía por alguna razón y lo deja privado de la libertad, ¿ustedes evaluarían seguir colaborando con la justicia? Pero es que, ¿qué garantías puede tener Manuel, Silvia, si él ha creído profundamente en la Fiscalía General de la Nación? Repito, la Fiscalía General de la Nación ha sido respetuosa y ha adelantado con celeridad la solicitud del principio. Pero lo que Manuel diría con relación a este fiscal en específico, ¿qué garantías puede tener Manuel hoy si frente a todo lo que ha tenido que enfrentar él, amenazas, la familia de Manuel está en las calles,
perseguida además por todas esas organizaciones criminales que Manuel ha denunciado. ¿Qué garantía puede tener hoy si el fiscal que tiene que acompañar la solicitud sobre el cual debe haber un ejercicio de confianza advierte cosas que no son ciertas frente a un juez de la República? Eso tendríamos que evaluarlo seriamente, Silvia. Listo, pues vamos a estar pendientes de esa audiencia de las 4 de la tarde que va a ser el viernes y que por supuesto va a ser determinante en esa colaboración de Manuel Castañeda con la justicia. Y pasando esto, ahora sí quiero que iniciemos contándole a la gente por qué es tan importante la colaboración de Manuel Castañeda en la Fiscalía. Un poco entrando en contexto a qué es lo que sabe Manuel Castañeda sobre la corrupción en la UNP y sobre la fuga de Matamba y la corrupción en la policía. Entonces, Manuel le iba a pedir justamente que usted nos empiece contando sobre el caso de la UNP. ¿Contra quiénes hasta este momento ha declarado usted que estén presos gracias a su testimonio o imputados? Mm, Pues Silvia, yo he declarado en contra de Ronald Rodríguez Rosso, quien era el director de la UNP en su momento. Se ha declarado en contra de Wilson Devia, que es el presidente del sindicato de la UNP, por corrupción y alquiler de esquemas de protección. Algunos otros funcionarios de menor rango que son parte de esquemas de protección en cuanto a lo que corresponde a la UNP. Sobre la UNP faltan otros nombres para entregarle a la justicia en ese proceso de colaboración Todo hace parte de mayor rango. dentro del principio de oportunidad, ya están todas las personas en las cuales yo voy a ser testigo, todas ya están vinculadas dentro del principio de oportunidad. ¿Qué siente usted, antes de continuar con esta parte de la información que ya ha entregado, de la actitud de la Fiscalía en su caso? Pues no tanto de la Fiscalía simple, sino del fiscal Miller. Pues siento que él está saboteando mi principio de oportunidad, induciendo a que un señor juez de la República tome decisiones incorrectas, basándose en versiones falsas, para inducirlo a que tome decisiones negativas que me perjudiquen a mi libertad. Mire, ahorita que el doctor Miguel Ángel estaba hablando de los argumentos que dio el fiscal en esa audiencia, mm, sí quería preguntarles qué prueba entregó la fiscalía para decir que, no sé, hay riesgo de fuga, que fue uno de los argumentos, o que su primo, que ese riesgo de fuga estaba ligado también con que su primo estaba prófugo de la justicia y que podía pasar lo mismo en su caso. ¿Llevó alguna prueba a la fiscalía sobre esos dichos? Pues en cuanto a eso, él lo único que hace es la manifestación de que él está prófugo de la justicia. Eso es falso, porque mi primo se encuentra en custodia del INPEC ya. Él jamás ha evadido la justicia, a lo contrario, él ha estado dispuesto a responder ya por su condena y ha estado en plena disposición. Él de igual manera lo ha informado al juzgado desde que fue condenado y fue ya dispuesto a que cumpliera pena en centro carcelario. Adicionalmente a, adicionalmente a eso, Silvia, el fiscal no es el que está llevando el proceso de mi primo, es otro señor fiscal, entonces desconozco los motivos de él tener interés en manifestarle esto al juez. Mm. También dijo que usted estaba delinquiendo desde la cárcel. Exacto, estos ¿Llevó alguna son, prueba sobre eso? ¿Por qué lo dijo? según el fiscal, se está basando en un correo anónimo que le llegó a la señora procuradora especial que está delegada para mi caso, basándose en correos que supuestamente para él son de bastante importancia y relevancia, que porque yo estoy delinquiendo al interior de la cárcel. Eso es otro argumento que es falso, porque jamás he venido delinquiendo al interior de la cárcel. Desde el momento en que yo decidí colaborar con la justicia, pues decidí reivindicarme y aportar toda la verdad y jamás volver a delinquir, como se dice. Bueno, entonces ya será el juez el que determine la decisión, con base también en los argumentos que usted, me imagino, doctor Miguel Ángel, Mira, refutó en la audiencia. Silvia, ahí hay un punto importante que yo quiero advertir que me parece de mayor importancia. No hay ninguna sola evidencia de eso que se está diciendo. Tenemos pruebas de que el director de la guarnición donde se encuentra Manuel hoy eh, no hay, tiene las mejores consideraciones sobre el tema de Manuel Castañeda.
No hay ningún informe que establezca la presunta comisión de alguna conducta punible por parte del señor Manuel Castañeda. No hay ninguna prueba que establezca que hoy el familiar de Manuel Castañeda está fugado. Por el contrario, le vamos a advertir a ese juez que este fiscal ha mentido y eso se llama fraude procesal, eso es un delito. Ir a mentirle a un juez de la República, estableciendo elementos materiales que no existen, sobre todo sin soporte, advirtiéndole que Manuel Castañeda está delinquiendo, que Manuel Castañeda está amenazando funcionarios. Eso se llama fraude procesal, llevar engaño a la administración de justicia, y ese funcionario tendrá que responder penal y disciplinariamente por lo que dijo. Bueno, pasando entonces al tema de la colaboración. Usted nos decía que ha entregado dos nombres importantes que ya están respondiendo ante la justicia, que son el del ex subdirector de la entidad de la UNP, Ronald Rodríguez, y también el del sindicalista Wilson Devia. En el principio de oportunidad hay 24 nombres, es decir, estos son 2 de los 24. ¿Cuáles son los otros 22? ¿Cuáles nos puede anticipar? Pues Silvia, yo consideraría que no sería prudente pues ponerlos a la luz pública pues, por temas de mi seguridad y no verme perjudicado de cómo me encuentro en el momento. Bueno, pero entonces yo le voy a dar algunos de los que usted ya ha dicho en medios, incluso en la entrevista que nos dio hace un año, dio algunos que me imagino deben estar en el principio de oportunidad. Empiezo y usted por lo menos me dice sí o no. Sobre la fuga de Matamba dijo usted que faltaba por judicializar o por lo menos llamar a responder ante la justicia al coronel Carlos Eduardo Telles, que es comandante del Gaula de Bogotá. Ese es uno de los nombres que está en su principio de oportunidad. Sí, exacto, Silvia. Eso es otro tema que en su momento, cuando se encontraba el fiscal Francisco Barbosa, yo denuncié al fiscal de bandas criminales que está encargado en su momento en el tema de la ciudad de Matamba, Juan Pablo Fajardo Lanza, porque este fiscal también en su momento me engañó, similar a lo que está haciendo este fiscal Miller, me engañó en el tema de que me puso a hacer actividades sin ningún soporte jurídico, me usaron como tal para poder sacar información de todas estas personas que participaron en la fuga de Matamba. Y aún así, a pesar de que se les entregué pruebas de todo esto, no han sido vigilados ni el coronel Telles, ni en su momento se ha abierto alguna investigación en contra del general Zapatero, que fue mencionado en la fuga de Matamba también, ni en su defecto el conductor del capitán Duque Casas, que participó en la fuga de Matamba. Sí, el conductor del capitán Duque, que entiendo es uno de los que ya está respondiendo ante la justicia, ¿no es verdad? Por la fuga de Matamba, también gracias a su colaboración. El capitán se encuentra capturado, Capitán. no el conductor. ¿El conductor qué grado tiene? ¿Es oficial de la policía? No es oficial, es su intendente. Es subintendente. ¿Usted también le dio el nombre a la fiscalía en ese principio de oportunidad? En el principio de oportunidad no está relacionado, pero se mencionó que esta persona fue identificada en el búnker de la fiscalía ante el fiscal Juan Pablo Fajardo, pero no se ha logrado su captura desconociendo el motivo. Ok. En esa entrevista, retomo del año pasado, nos habló usted de un nombre que acaba de mencionar también, que es el del general Fernando Murillo, quien fue director de la Dijín y que, digamos, era un hombre respetado en la institución. En ese momento usted nos dijo que cuando usted estaba como en medio de esa operación de la fuga de Matamba, escuchó que decían que alias entiendo yo una conversación entre alias el Caballista y el capitán Duque, que el general Fernando Murillo, supuestamente siendo comandante del Tolima, le ayudaba a su organización. ¿Es así? ¿Esa es la información que usted va a entregar a la fiscalía sobre el tema? Eso es cierto, Silvia. Eso fue una grabación que me puso a hacer la misma fiscalía y la policía en cabeza del general Murillo. Una grabación que dura aproximadamente 2 horas. Efectivamente, en esta conversación se menciona al general y a otros miembros de la policía en actos de corrupción. ¿Esa grabación es la que lo puso a hacer el fiscal Juan Pablo Fajardo? Sí, esa me la puso a hacer el fiscal y en cabeza de un señor coronel de narcóticos de inteligencia, teniendo en cuenta que ellos no sabían que yo tenía copia de esa grabación, pero cuando yo les mencioné de lo que se trataba esa grabación,
Ellos mostraron un interés en que no se produce otra copia de esa grabación. Gracias a esa grabación o una de las pruebas que usted entregó a la fiscalía es que judicializaron al capitán Duque, ¿es verdad? Exacto. Y por encuentros que se coordinaron con ellos mismos para poder grabar varias conversaciones que se tuvieron con miembros que participaron en la prueba de Matam. Es decir, de todo lo que lo pusieron a hacer a usted para que quedaran grabadas las personas que estaban participando en la fuga de Matamba, oficiales y demás, el único hasta ahora judicializado ha sido el capitán Duque. El capitán Duque está alias Pájaro, que es John Freddy Sí, Gallo, y está alias Caballista, que es Edgar listo. Munevar. De la policía, solo el De capitán la Duque. policía son los capitanes, exacto. Pero nos mencionaba que en la grabación y en otros espacios que usted estuvo, pues escuchó otros nombres que también le ha aportado a la justicia, como el del general Fernando Murillo Exacto, y el del general Zapateiro. exacto. Me falta uno que también nos mencionó usted en la entrevista anterior, que es el general Ricardo Londoño Portera, también exdirector de la DIJÍN. Sobre él, que está en su principio de oportunidad. Mm, Se menciona que los hechos no hace parte del principio de oportunidad, pero sí es también una conversación que hago mención de la grabación de 2 horas que menciona el general Londoño Portela. El mismo Edgar Munevar lo nombra de que era cuota de ellos y que por un tema que surgió al interior de la organización, el general se vio en la obligación de pedir su retiro voluntario. Bueno, otros nombres que esté ahí nos pueda adelantar, por lo menos un par de los 24 que quedaron en el principio de oportunidad. Están los policías que fueron mis captores el día 10 de diciembre, los cuales se quedaron con parte de la mercancía que se transportaba en los camiones de los Venezuela. Esos son los policías. Vamos a pasar a esa historia que es bien interesante porque entiendo yo que los policías le dijeron a la justicia que es que usted los estaba extorsionando el día de su captura para que lo dejaran en libertad. Sí, esa es la versión de los policías, exactamente. Pero Su versión sobre eso, ¿cuál es? Exacto. realmente el día de mi captura, sí, a mí incluso el pare me lo hace, es un auxiliar de policía, y posteriormente llega un patrullero a pedirme el registro. Obviamente, sí, es muy cierto, yo me opongo al registro haciendo aprobaciones para que no ocurra el tema del registro, porque lógicamente pues, yo llevaba mi pecado, como te dice, que era el transporte de cocaína. Pero jamás el policía, realmente como lo mencionan los hechos, él me captura en el momento. Yo soy quien me bajo un vehículo, cierro el vehículo y abordo al patrullero y le digo que realmente pues yo estoy transportando cocaína y de qué manera pues podemos organizar el tema. Pero nunca hubo un ofrecimiento de los 300 millones que ellos mencionan. Es allí donde el Ujú. policía me pone las esposas y me llevan al interior de llamémoslo ahí, de la estación, porque no es una estación, eso es un corregimiento. Entonces me entran a la estación y es allí donde yo jamás vuelvo a ver el tema de lo que sacan de la camioneta, que es el tema de la cocaína. Es cuando me van a hacer firmar el acta de incautación, donde figuran 154, 168 kilos, y yo me niego a firmar esa acta porque yo soy consciente de la cantidad de coca que llevaba, que eran 212 kilos. Ujú. ¿Hay algo más que le roben o se pierda de su camioneta el día de su captura? Yo llevaba un celular Huawei que también se perdió. Yo le manifesté a la fiscalía que ese teléfono jamás apareció. Le quiero preguntar, señor Castañeda, si usted ese día, en medio del operativo, llama a pedir ayuda a algún oficial de la policía eh, para que lo deje o le ayude a continuar su recorrido. Eh, Realmente sí, yo llamo a un señor capitán de carreteras que también está mencionado dentro del principio de oportunidad. Llamo a un señor coronel de tránsito y transporte, pero realmente ese coronel no tenía nada que ver. El coronel Montañez, ese coronel no tenía nada que ver, era el enlace, llamémoslo así, por petición del coronel
Tránsito y Transporte, que era el director de la Escuela de Seguridad Vial. Él hacía parte de la organización. ¿Qué es quién? Se me olvida, el coronel Amortegui, Castro Amortegui. Ujú, ujú. Pues obviamente en su momento, que sé que Silvia me va a tocar ese tema porque ya lo debe conocer, yo hago mención a Sí, uno de los patrulleros que voy a llamar al subdirector de la policía en su momento, que era un señor general, quien en su momento fue director del IMPEC en la fuga de Matamba. que es el general Tito Castellanos. Exactamente. Usted lo llama. No, yo no lo llamo finalmente, Silvia, pero sí se pensaba llamar al general Tito Castellanos, porque el general Tito Castellanos, aparte de ser amigo de Ronald Rodríguez, era amigo del alias el caballista Edgar alias Munevar. General Tito Castellanos era amigo del caballista. Usted los vio, sabe que era amigo, ¿por qué? ¿Cuándo los vio departiendo o se lo mencionaron o en qué escenarios vio Hay que un, el general Tito Castellanos era amigo de un narcotraficante, hay según un su dicho? tema, Silvia, que pues no se mencionó en el principio de oportunidad, llamémoslo así, pero previo a la fuga de Matamba o días antes a la fuga de Matamba, Edgar o alias el caballista, en su momento, en medio de los contactos que yo tenía, él me pregunta que si yo conozco al general. Pues yo obviamente no conocía al general como tal, sabía quién era, pero más no lo conocía o tenía algún tipo de relación. Entonces, él me dice que necesita hablar con el general o buscar un puente para llegar a hablar con el general. Obviamente yo le pregunté que con qué fin era, porque pues, que había que tener la claridad para que la persona que hiciera el puente supiese para qué era. O así mismo llamémoslo para qué era y así mismo qué costaba la ponchera que se llama en el interior de la policía. Mm. Obviamente él no me dice que es para el tema de la fuga de alguien, solo me dice que necesitan cuadrar algo desde arriba y que va a haber una buena tajada. ¿Sí? Finalmente tengo Ujú. entendido que ellos se reunieron en la dirección del IMPEC, no sé específicamente qué día, pero dicho por Edgar Munevar, el general se prestó para organizar la fuga de Matamba, al cual según Edgar le dieron más de 2.000 millones de pesos. En, según Edgar, se reunieron en la dirección del IMPEC, es decir, supuestamente Edgar habría ingresado a la dirección del IMPEC a hablar con el general Tito Castellanos sobre la fuga de Matamba. No, no, Silvia, hay una persona que les hizo el puente, que sé que es un señor Ujú. mayor, pero desconozco el nombre del mayor. El mayor les hizo el puente. Ellos enviaron un delegado y allí coordinaron la reunión, pero Edgar jamás entró al tema del IMPEC porque Edgar es un perro viejo. Edgar sabe perfectamente cómo funciona el sistema para él no dejar pruebas y verse comprometido. Después de ese episodio, dice usted, fue eh, tal vez cuánto tiempo antes de la fuga de Matamba. Estamos hablando de 20, 30 días de anticipación. Un mes antes de la fuga de Matamba, ¿se vio luego usted con el general Castellanos? Y yo, Es compar decir, usted lo conoce. yo conocí al general Silvia, yo lo conocí y compartí con él en un evento que se hizo en el Club de Oficiales de la Policía Nacional. Incluso ¿Cuándo? estuve en compañía del capitán, que no recuerdo acá el nombre, pero hace parte del principio de oportunidad, que fue el capitán que yo también llamé el día de que me capturaron. Ujú. Estuvo en el club de oficiales, ¿eso en qué fecha? Eso fue, eso fue posterior después de la fuga de Matamba, Silvia, eso fue para un bingo que hizo la misma Policía Ujú. Nacional. Incluso Que lo la hacen más o menos sobrina en del diciembre. coronel era la directora del Club de Oficiales. Ujú. Se encontró en esa oportunidad con el general Castellanos y hablaron, sabiendo usted que era, entre comillas, según lo que le decía el caballista, amigo del caballista y que había ayudado en la fuga de Matamba. Solo compartimos porque nos sentamos en la misma mesa, el saludo y no más, ya porque realmente habían más señores generales en ese bingo de la policía y eso era más un evento social que hacía la policía de fin de año. Bueno, sobre este episodio, ¿hay algo en su principio de oportunidad? No, Silvia, no hace parte del principio de oportunidad. Le iba a preguntar entonces,
para sellar el tema de Matamba y de la UNP, de las personas que usted ha entregado, para que hagamos como un resumen y que la gente conozca cuál es la información que usted ha entregado sobre la UNP, Ronald Rodríguez Wilson Devia. Otros suboficiales, digamos, funcionarios de menor rango que ellos, ¿verdad? Sí, ¿O hay otros de mayor rango también? no, el de mayor rango, llamémoslo así, pues es Ronald Rodríguez, quien era el subdirector de la El UNP, subdirector. le sigue Wilson Devia, estamos hablando de Juan Pablo Ortiz, quien es un escolta de la unidad, y en su momento era el vicepresidente del sindicato o mano derecha de Wilson Devia. Ujú. Sobre la fuga de Matamba, entonces, Capitán Duque. Y está el caballista, Edgar Munevar y Pájaro, que ya están Y capturados. entonces los otros casi 18 nombres, pues, ¿quiénes son? Esas personas son parte de la organización o dueños de la cocaína por los cuales yo fui capturado, pero no quiero entrar en detalles a mencionarlos específicamente. Sí. Ok. ¿Ellos hacen parte de la organización El Clan del Golfo o tienen otro nombre? No, llamémoslo que esta gente realmente Silvia trabaja para varias organizaciones. Estamos hablando de la Segunda Marquetalia, estamos hablando del Clan del Golfo, porque finalmente toda esta gente se conoce incluso con las personas que participaron en la fuga de Matán. Ujú. ¿Operan desde Bogotá o desde qué regiones del país? Bogotá, El Meta, Caquetá, Antioquia. Y entre ellos es como un outsourcing, según le entiendo, que básicamente trabajan para distintas organizaciones en el tráfico de estupefacientes Exacto, en el tráfico de estupefacientes y en el lavado de activos. y en el lavado de activos. En el tráfico de estupefacientes y lavado de activos se mezcla, por supuesto, eh, como bien lo vimos en su caso, con carros de la UNP. ¿Usted tiene conocimiento de que eso siga pasando? Pues Silvia, que tenga conocimiento como tal, no es lo que me entero por los medios de comunicación, que he visto que han ocurrido nuevamente hechos similares a los que pues, yo conocía. Bueno, pues le agradezco, señor Manuel, que siga colaborando con la justicia, pero además entregándole a los medios esta información que por supuesto es de interés nacional. Aquí estamos hablando de casos que involucran pues a generales incluso de la policía, eh, que sería prudente que la fiscalía entrara con rigurosidad a investigar pues la participación o la presunta participación de cada uno de ellos en estas organizaciones, porque la historia del país muestra que siempre ha habido temas de corrupción y una relación directa entre estas organizaciones criminales y algunos oficiales de la policía y funcionarios de la rama judicial. Doctor Miguel Ángel, quería terminar con usted la entrevista porque sí quiero que usted como abogado de este caso, que es tan importante, como le digo, para la verdad de estos temas de corrupción, por lo menos en la policía y en la UNP, pues nos deje un mensaje sobre lo que significa que su cliente tenga garantías para que siga colaborando y este caso no quede en el olvido. Mire, Silvia, claro que sí. Primero que todo, gracias por el espacio. Y ese es un mensaje fundamental. Manuel en ningún momento ha ocultado las conductas en las que él participó. Eso es lo más importante. Es decir, él ha asumido, ya lleva un tiempo importante privado de la libertad, ha aceptado su intervención, pero ha dado una muestra, además de querer ayudar y apoyar a la Administración de Justicia, poniendo en riesgo no solamente su vida, que está en altísimo riesgo, sino la vida de su propia familia, porque ha señalado a multitud de personas, incluyendo miembros de la Policía Nacional, gente muy poderosa. El tema de la fuga de Matamba o en la fuga de Matamba estuvieron implicados personas del más alto nivel y del más alto poder, incluyendo de las fuerzas militares. Entonces, aquí, ¿cuál es el tema central? Que un hombre que cree en la administración de justicia, que entrega información valiosa,
que la Fiscalía General de la Nación, que repito, agradecemos, hizo un análisis ponderado, otorgó un principio de oportunidad. Hoy un par de funcionarios deciden ponerle un palo en la rueda. Esto para nosotros es inaceptable. ¿Qué quedará o qué pensarán hoy las personas que están entregando información valiosa y que el fiscal delegado entonces vaya a salir después a decir que no le otorga los beneficios? Una de las cosas que se establecieron era precisamente la libertad de Manuel, porque lo hemos denunciado también. La vida de Manuel, incluso al interior de la guarnición militar, ha estado en riesgo y por eso nosotros hemos pedido acompañamiento de las autoridades. El gran mensaje aquí es que una persona que ha entregado información valiosa se le deben garantizar primero su seguridad, evidentemente, y segundo, los beneficios a los que se hizo entonces en su momento por parte del funcionario que estamos denunciando. Pero llegaremos hasta las últimas consecuencias de esto, Silvia. Vamos a denunciar a estos funcionarios que están mintiéndole a la Administración de Justicia y esperamos entonces que el juez de control de garantías el día viernes le otorgue la libertad a Manuel. Gracias por el espacio, Silvia. Gracias, doctor Miguel Ángel. A Manuel Castañeda también gracias por acompañarnos, no solo en esta entrevista, sino desde el año pasado contándonos cuál ha sido su colaboración con la justicia. Muchas gracias, señor. Y a todos los que nos escucharon, nos vieron aquí, en Cambio, también gracias por conectarse y les recomendamos, por supuesto, suscribirse a Cambio para apoyar el periodismo independiente.